Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la EPOC. Este año corresponde al 18 de noviembre. La OMS desde el 2002 lo ha fijado como un día que tiene como objetivo educar a la población acerca de la enfermedad, hacer conocer cuáles son los factores que le producen causalidad, crear el impulso a la investigación médica y farmacéutica e impulsar las políticas gubernamentales que hagan a la atención y fundamentalmente a la prevención de la enfermedad. La EPOC puede considerarse una enfermedad en donde la característica principal es la obstrucción progresiva al flujo aéreo, parcialmente reversible y que, al ser evolutiva, termina siendo poco reversible, con una respuesta inflamatoria anormal frente a diferentes elementos que son los efectos causales. Puede presentarse en forma de bronquitis crónica o en forma de enfisema. Lo importante es que la función pulmonar se va deteriorando en forma progresiva, generando síntomas que limitan las actividades de la vida diaria y también afectan fundamentalmente la calidad de vida, aparte de incrementar la frecuencia y la asociación con otras comorbilidades. Existen muchas investigaciones de diferente época, incluso algunas últimas, en donde se hace hincapié a cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una EPOC. El 90% tienen relación con el tabaco, con el humo del tabaco, ya sea en forma activa o en forma pasiva. Existe una predisposición genética en el 2% de los casos, o probablemente un poco más, por lo cual el antecedente de los padres fumadores llega también a influir en el desarrollo de una enfermedad en la adultez. Los contaminantes ambientales o también de la industria y del ámbito laboral, que se lo incluye dentro de lo que se llama la biomasa. Algunas alteraciones relacionadas con frecuentes infecciones pulmonares, no solo en la adultez, sino también en la niñez, la malnutrición. Y lo último que se ha incorporado como factores de riesgo son el asma persistente en la infancia, las sibilancias recurrentes que necesitan ser evaluadas y necesitan ser tratadas. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria y la enfermedad inflamatoria que no es adecuadamente tratada conlleva a una desestructuración del pulmón. Esa falta de tratamiento hace que el pulmón altere su remodelación y torne a la vía aérea menos flexible a la reversibilidad frente a los broncodilatadores, por lo cual el antecedente de asma no tratado adecuadamente conlleva a un devenir de una EPOC. También las infecciones de la infancia, fundamentalmente virales con el virus incisional respiratorio y el adenovirus 3, 7 y 21, de allí que esto también genera una mayor inflamación y remodelación de la vía aérea. No se puede dejar de lado la actitud y los cuidados de la embarazada en cuanto a la nutrición, el aporte de vitaminas y fundamentalmente a la exposición al tabaco, ya sea porque la embarazada fuma o porque está expuesta al tabaco de alguna forma. Genera habitualmente un niño que nace prematuro y que nace con un pulmón displásico. ¿Qué significa? Un pulmón que no es capaz de respirar por sí mismo, inmaduro, y que implica de que la medicina tenga que actuar para que este pulmón genere función y tenga que ser sometido necesariamente a largos periodos de oxígeno por más de 28 días e incluso de asistencia respiratoria mecánica. Estos elementos importantes en el tratamiento generan indudablemente también algún efecto deleterio en ese pulmón, que es la inflamación, y la inflamación genera cambio en la estructura de la vía aérea. También, una vez que el niño nace,
es importante el aporte nutricional. Y el aporte que mejor puede darle la madre a su hijo es la leche materna. Por otro lado, existe un capítulo no totalmente separado de lo que es la EPOC, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Esta es una enfermedad congénita que se transmite de padres a hijos. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína que se produce normalmente en el hígado y que tiene la función de inhibir a una tripsina, que es una proteasa que tiene la función de destruir el pulmón en respuesta a agentes que son nocivos del medio ambiente. Pero todo elemento en el cuerpo que se destruye tiene capacidad de regeneración. Cuando existe un déficit de alfa-1 antitripsina, no tenemos esa capacidad de poder revertir la inflamación en los sitios pulmonares e hepáticos también. Por lo tanto, el déficit de alfa-1 antitripsina se encuentra dentro de los que es capaz de generar una EPOC en épocas tempranas de la vida, sobre todo cuando nunca se lo investigó. Por eso hay que pensar en algunos individuos en donde el dosaje del alfa-1 antitripsina permite conocer si está en déficit, y el tratamiento en estos casos suele ser simplemente restituir lo que falta. Hay genéticamente 30 variables de déficit de alfa-1 antitripsina. Todo paciente que tempranamente desarrolla un EPOC o que tiene enfisema, alguna hepatopatía, neoplasias pulmonares o de vesícula o de otro tipo, y enfermedades fundamentalmente aquellas asociadas con la autoinmunidad, como las vasculitis, enfermedades de tipo sistémica suelen estar asociadas, por lo cual es prioritario que el médico investigue déficit de alfa-1 antitripsina. Existe un algoritmo, por lo cual uno se orienta en quiénes va a ir a dosar alfa-1 antitripsina, además de tener en cuenta el antecedente de que en la familia existe y es de transmisión de padres a hijos. Los familiares consanguíneos de individuos con déficit suelen tenerlo. La clínica temprana de disnea tos crónica de muchos miembros de la familia debe hacernos pensar, e incluso problemas hepáticos e individuos que desarrollan prontamente alguna manifestación que nos hace pensar de que existen déficits también a nivel de inmunoglobulinas, fundamentalmente tipo inmunoglobulina A. Las últimas investigaciones se suman a lo que ya conocemos, y es que cada año perdemos un 25 mililitros de función pulmonar, expuestos a agentes causales que ya los hemos nombrado para generar EPOC. Esta pérdida funcional se produce mucho más rápidamente. Existe la predisposición genética y eso hoy se conoce, y se conoce qué genes son los que están alterados, variantes o variancias fenotípicas que hacen que se pierda función mucho más prontamente y que encontremos individuos que tienen desarrollado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a temprana edad, antes de los 50 años. Entonces tenemos el complejo de todo lo que incluye síntomas: falta de aire, disnea, es lo que nosotros denominamos disnea, que es leve, que se va progresando con el esfuerzo y va progresando a lo largo del tiempo, haciéndose evolutiva. Los factores de riesgo como antecedentes que pueden explicar esa falta de aire, la presencia de otras comorbilidades e indudablemente la certificación mediante la espirometría. Los médicos generales disponen de un cuestionario de detección de EPOC que se llama CODE. El CODE tiene prácticamente un cuestionario de muy poquitas preguntas que tienen puntuación. Por ejemplo, es más frecuente en el hombre, es más frecuente en individuos de 50 años, aunque hay que considerar algunas variables en individuos de menos de 30 años. El antecedente tabáquico es fundamental. Y los síntomas: la disnea, la tos y la flema. Todo eso tiene una puntuación. Si supera el límite de 4 en este cuestionario, es imperativo certificarlo con una espirometría, que es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico. Entonces decimos que la EPOC necesita fundamentalmente una evaluación con la espirometría, pero también
hay que tener en cuenta que no se presenta en los individuos de una forma igual. Podemos decir que es una enfermedad heterogénea y que el FeSUT1, que es la variable que se investiga en una espirometría, no correlaciona bien la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, se hizo necesario crear lo que se llaman fenotipos. Un fenotipo es un atributo de una enfermedad que sola o combinada con otras características definen a un individuo, en este caso, que tiene EPOC. Y de acuerdo a eso, tenemos que predominan algunos síntomas, que predominan más reagudizaciones que en otros, que el grado de obstrucción no es igual en uno en otro, y por ahí veremos que algunos que fumó más no tiene tanta obstrucción de la vía aérea, y algunos que fumaron menos tienen mayor obstrucción, la respuesta al tratamiento, la progresión de la enfermedad y la calidad de vida. Y es allí que aparece este esquema muy orientativo para los médicos, sobre todo para los especialistas, donde el GOL, que es un parámetro de guía en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el GOL del 2013, el 2 del 2011, y se va actualizando todo el tiempo a medida que las investigaciones avanzan, nos permiten categorizar 4 tipos o combinaciones de esos 4 tipos fenotípicos de asma de acuerdo al riesgo, de acuerdo a las exacerbaciones, a las comorbilidades y al impacto que causan los síntomas. Tenemos fenotipos que son agudizadores, aquellos que no son agudizadores, aquellos que tienen formas asmáticas y EPOC combinadas, aquellos en donde predomina el enfisema y en otros en donde predomina la EPOC. De allí que tenemos fundamentalmente una orientación de cómo hacer tratamiento en estos pacientes. Si bien es cierto no es una enfermedad curable, podemos tratar y mejorar la calidad de vida, y la industria farmacéutica nos ofrece un arsenal muy amplio que, combinado adecuadamente y siguiendo las guías del GOL, nosotros podemos hacer un tratamiento que mejore la calidad de vida de esos pacientes. ¿Qué es lo que es necesario saber teniendo en cuenta que usted puede considerar tener una EPOC? En primer lugar, considerar que es una enfermedad que no tiene cura, pero que sin embargo podemos tratarla. El primer objetivo siempre es dejar de fumar, y si usted solo no puede, deberá buscar ayuda. La disociación del hábito tabáquico se puede hacer con el apoyo de psicólogos, con el apoyo de medicamentos, o sea que existen formas de poder ayudar a que usted pueda dejar de fumar. Existe, evidentemente, varios medicamentos que pueden participar para mejorar el grado de obstrucción de la vía aérea y fundamentalmente concurrir a la consulta médica en forma precoz, no tratar de minimizar o justificar sus síntomas, porque en realidad la consulta temprana hace que tempranamente podamos actuar y de esa forma mejoramos mucho la calidad de vida. El paciente que tiene infecciones frecuentes deberá concurrir al médico también en forma precoz, porque las infecciones generan inflamación y generan deterioro anatómico de la vía aérea y de su estructura de sostén. Además, existen pacientes que no conocen que pueden tener un déficit de fosfoantitripsina y es el médico quien puede orientar a ver si realmente es ese el causal primario de su desarrollo de EPOC en etapa temprana. Hay casos particulares en donde la cirugía tiene un rol, desde la cirugía de reducción de volumen hasta el trasplante de pulmón, que terminan siendo las formas paliativas finales, cuando ya el equipo multidisciplinario, que es quien trata la EPOC, porque no solo lo trata el neumonólogo, lo trata el clínico, lo trata el médico que maneja las otras comorbilidades que suelen asociarse porque comparten factores de riesgo común, sino también el fisioterapeuta, que tiene un rol importantísimo en el manejo de la EPOC, sobre todo en la rehabilitación. Indudablemente que si tengo que sintetizar, cuando yo pienso y digo, si usted puede tener EPOC, ¿qué tiene que hacer? Bueno, amigo, tiene que ir al médico. Él es el indicado para hacer su diagnóstico. Hay muchas comorbilidades que están asociadas con la EPOC porque comparten factores de riesgo: el cáncer de pulmón, la enfermedad coronaria, las arritmias cardíacas, la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión arterial, la
apnea obstructiva del sueño o SAOS, el tromboembolismo, la diabetes mellitus, las gastritis, las enfermedades vasculares periféricas y los accidentes cerebrovasculares. Estas comorbilidades, junto con las infecciones, participan en lo que se llaman las exacerbaciones de la EPOC. ¿Qué es una exacerbación? Una exacerbación es que se exageren los síntomas. Aumenta la cantidad de flema, aumenta el color, se hace mucho más mucopurulento, amarillo, verde, se dificulta mucho más justamente la necesidad de aire, la disnea que nosotros llamamos. Y entonces es necesario hacer una consulta médica porque puede estar exagerado por una descompensación de alguna enfermedad comórbida asociada o por una infección. Y entonces el rol del médico en el reemplazo con broncodilatadores de acción corta, el uso de corticoides, el antibiótico adecuado y el aporte de oxígeno adicional puede ayudar a salir rápidamente de la situación y de esa forma disminuir mucho más el daño que causa una exacerbación que no se trata adecuadamente. En cuanto indudablemente a la cirugía, dos palabras simplemente, que es una cirugía de reducción de volumen, es un procedimiento que consiste en ir a sacar lo que el pulmón tiene como sobrante. ¿Cuáles son los sobrantes? Las bulas. Habrán escuchado por ahí, me encontraron bulas en una tomografía. O sea, partes del pulmón que no cumplen ninguna función y que no permiten de que el resto del pulmón pueda cumplir su función adecuadamente. Reducir volumen significa eso, sacar restos de pulmón que no son útiles a la respiración. Existen una serie de contraindicaciones, por lo cual no es una indicación para cualquier individuo que desarrolla una EPOC. Y por último, el trasplante de pulmón, que es un tratamiento paliativo, tampoco es pasible para todos los pacientes. Necesita obviamente ser adecuadamente evaluado para ver si contribuye o forma parte de alguien que puede entrar en una lista de espera para trasplante. No es fácil, la lista de espera a veces es prolongada y realmente muchos individuos que llegan a esta situación no llegan al trasplante justamente porque el periodo de espera es muy prolongado. El trasplante de pulmón no es una imperativa indicación terapéutica, se tiene mucho en cuenta los pros y los contras, sobre todo la preparación previa y lo que se debe hacer en el post-trasplante, por lo cual la opinión del paciente es de fundamental también a la hora de la toma de decisiones. Como conclusión, digamos de que la EPOC es una enfermedad prevalente. Se dice que 8 de cada 10 individuos tienen EPOC. Está subdiagnosticada en el mundo. Es una causa principal de muerte dentro de las llamadas enfermedades crónicas no comunicables. Esta causa de muerte está aumentando en el mundo. Tiene gran impacto porque genera discapacidad, mala calidad de vida y sobre todo aumento de costos sanitarios, sociales como individuales. Pero es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede tratar, pero que si no se hace a tiempo, es una enfermedad evolutiva e incapacitante. Existen una serie de elementos conocidos que son los que causan la enfermedad, por lo cual evitar los agentes que causan la enfermedad es la forma de minimizar los síntomas. Hace indudablemente de que uno demore en la consulta médica. La espirometría es el gold estándar en el diagnóstico de esta enfermedad y todas las combinaciones de síntomas, exacerbaciones, hospitalizaciones, comorbilidades, el grado de obstrucción de la vía aérea marca el grado de severidad que nos permite catalogar los fenotipos dentro de la EPOC. Por eso decimos que es una enfermedad heterogénea y que nos orienta a los médicos a cómo manejar sintomáticamente ese paciente. Es una enfermedad que a la larga, por el deterioro progresivo, genera un compromiso sistémico. Por eso, digamos de que ya sea en forma de bronquitis crónico, en forma de enfisema o en forma combinada, es una enfermedad indudablemente sistémica.
La primera medida terapéutica es abandonar el hábito tabáquico. Todo lo demás está ya relacionado con el tipo fenotípico que tiene esta enfermedad y que nos ayuda a los médicos a cómo hacer frente a la enfermedad. Esto es un proverbio, indudablemente de un filósofo chino, donde hay que tener en cuenta que cuando uno no sabe del tema, hay que tener la suficiente humildad para preguntar o para saber derivar a tiempo al paciente. Cuando uno cree saberlo todo, esa es ya una enfermedad, lo cual llama la atención de que la EPOC tenga que ser una enfermedad que debe ser tratada por un grupo de médicos. El médico que no sabe del tema tiene que saber derivar a tiempo a su paciente para que el especialista pueda manejar, que es quien comanda al grupo de médicos en este enfoque multisistémico de la enfermedad. Muchas gracias.